Buenos días, José. Gracias al comité organizador por invitarme a hablar sobre este tema importante. Quiero agradecer a todos los organizadores, incluyendo a Miguel, a José. Y en particular quiero agradecer a José y a su suegro Rodrigo, que me trajeron desde la Ciudad de México hasta Veracruz anoche. De otra manera no estaría aquí para dar esta presentación. A mí me encomendaron hablar de disfagia y un enfoque integral. Los objetivos que yo establecí fue hablar de disfagia orofaringea contraesofágica, cómo abordarla, hablar de nuevos enfoques o abordajes, especialmente de la disfagia neurológica, de la detección y la función de la manometría, aunque sé que el doctor Carilas está aquí y el doctor Orr también, y les van a decir más de ERG, y vamos a hablar del dolor precordial e hipersensibilidad, y vamos a hablar del manejo a lo largo de la presentación. En breve, la mayoría de ustedes conocen el esófago. Es un músculo con importante función. Tiene dos esfínteres, uno en la parte superior, el esfínter superior, y el inferior, y tiene músculo estriado de 5 centímetros. Después hay una zona de transición, y después tenemos la parte inferior del esófago, que es de músculo liso. Los controles neurológicos son mucho más complejos. Hay varias áreas clave. El músculo estriado está controlado por el sistema nervioso central, el núcleo ambiguo y las placas finales motoras, que son claves. El tono del esfínter superior, que es de actividad neurotónica, está siempre cerrado, excepto cuando tragamos, que se abre, y hay regulación por la peristalsis. Y con respecto al músculo liso, es controlado localmente, y hay contribución del núcleo motor dorsal, pero en la peristalsis la fortaleza es mediada por la acetilcolina, y el tono muscular también es regulado por la acetilcolina. Y lo importante es la relajación, y la acetilcolina es la sustancia que induce la peristalsis. Esta es una diapositiva que tomé del trabajo original de Peter Cariles, que ve los eventos importantes en la deglución normal. Cuando se inicia la deglución, hay varios cambios importantes que se dan, y los aparatos claves son la lengua, los músculos faringios, los cricofaringios. Todos tienen que trabajar en sincronía para poder realmente facilitar el movimiento del bolo. Primero que nada, la lengua se hace para atrás y empuja el bolo hacia la orofaringe, y se sella la nasofaringe aquí, y si no, habría regurgitación o goteo, y el material baja a la faringe después. Y aquí en esta etapa pueden ver que hay que proteger las vías aéreas. De otra manera, el bolo se va a pasar a las vías aéreas, y esto se logra con la elevación del ilioides, y finalmente pasa el bolo hacia la faringe y hacia el esófago. Y en pacientes con trastornos de la orofaringe hay varias cosas que pueden suceder. Por ejemplo, la lengua puede no funcionar adecuadamente, y no se puede propeler o empujar el bolo de la boca a la nasofaringe, o el sellado no funciona adecuadamente y hay regurgitación nasofaringea, o el movimiento del ilioides o las cuerdas vocales no funciona, y esto da como resultado aspiración, penetración, y hasta cuando pasa el bolo puede haber material residual y retención de secreciones, y el paciente puede tener una voz más aguda. Y esto es orofaringio, está relacionado más con la faringe o el esófago.
o el esófago, el esfínter inferior del esófago, pero es muy difícil evaluar esto porque estos pacientes presentan varias disciplinas, no solo gastrointestinal, pero también tiene que ver con la neurología. Entonces, es realmente difícil discernir cuál es el problema, pero con base en los datos que yo he podido ver, hasta en el 60% hay personas que tienen apoplejía. Investigando acerca de la disfagia, hasta 7% de la población reporta este síntoma. Lo que creo que es importante son otros dos síntomas importantes asociados con disfagia. Pirosis, que todos conocen como gastroenterólogos, y la dificultad para deglutir, que puede estar asociada con una enfermedad ulcerativa o esofagitis péptica. ¿Cuáles son algunos de los trastornos frecuentes en disfagia orofaringea? Si ven esta parte superior, pudieran tener problemas asociados con el sistema nervioso central, como un accidente vascular cerebral, Parkinson o tumor. En el sistema nervioso central, polio es una enfermedad infecciosa clásica que afecta a los nervios motores, miastenia, neuropatía o diabetes. Polimiositis o distrofia son las principales alteraciones musculares. Luego tenemos anomalías estructurales como enfermedad neoplásica, cáncer, infección que puede haber allí, o trastornos musculares como algunas de las que hablaremos en un momento. Pero en relación con el músculo liso, el componente de músculo liso en el esófago, pudiéramos tener obstrucción mecánica por neoplasia o de un cuerpo extraño en el esófago. Luego tenemos otros trastornos que son más crónicos, como hernia esofágica o esofagitis, y luego específicamente condiciones neuropáticas como acalasia, que estoy seguro que Pedro va a hablar, yo no. Entonces, cuando ven un paciente con disfagia, ¿cómo lo evaluamos? Y como he dicho, estos pueden ser disfagia orofaringea o esofágica. Las 4 herramientas importantes son: número 1, una historia clínica muy detallada y muy buena; número 2, una evaluación clínica, las pruebas morfológicas, principalmente radiológicas. Podemos hacer algo de inspección orofaringea, pero realmente es principalmente esofagograma de deglución y TAC o imagen de resonancia magnética. Luego hay pruebas funcionales, incluyendo cosas como deglución con tiempo y vario. En los últimos años, por Farinas y Chan de Northwestern, ha sido el uso de resoluciones de presión esofágica. Y hay pruebas como manometría del pH de 24 horas, videofluoroscopía combinada, y manometría y impedancia. Estas son algunas herramientas que pueden llevarnos a un diagnóstico adecuado, que a su vez nos puede llevar al manejo adecuado de los pacientes. En cuanto a la historia, lo primero es: el paciente tiene dificultad con sólidos. Si es así, debemos estar pensando en algún tipo de obstrucción mecánica. Si es de inicio súbito, la disfagia de sólidos, pensamos en cuerpo extraño, o a veces, como acaba de presentar mi colega, la esofagitis eosinofílica. Si hay obstrucción por sólidos intermitente, debemos de pensar en anillo de Schatzky. Si todo esto progresa en el individuo mayor, debe ser cáncer, y en el joven, en caso de pirosis, podemos empezar en erge o estenosis. Si la historia sugiere que el paciente tiene dificultad tanto con sólidos y líquidos, entonces es más probable que sea una combinación de infeccioso o de trastorno neuromuscular. Si es reciente en su inicio, con historial, tenemos que pensar en cándida o CMV como causas potenciales. Si es intermitente y es dolor torácico, va a ser dolor torácico no cardíaco o esofágico, y hablaremos de eso al final de la presentación. Y si es progresivo o tienen mucha regurgitación, claramente asociado con pérdida de peso gradual, debemos sospechar acalasia y escleroderma. Así que permítanme ilustrar esto un poco más a través de una presentación de un caso. Es un radiólogo de 67 años que vino a verme con un inicio abrupto de cefalea y sudoración. Era un buen amigo,
de la sección de gastrointestinal y además tenía vértigo y nistagmus. Claramente muchas señas indicando participación del sistema nervioso central. No tenía hipertensión, tenía escurrimiento de saliva, pero vino a gastrointestinal porque trató de tomar su pastilla para la hipertensión, se empezaba a ahogar y sentía la cápsula muy grande y venía con nosotros y también tenía cefalea en ese momento. Como pueden ver, los síntomas realmente son sugestivos de un problema neurológico. Cuando preguntamos cómo lo evaluamos, si hacemos estas preguntas, tenían problemas con tos antes de deglutir, estaba intentando mecanismos compensatorios como pujar, o era faringio, no tenía problema para iniciar la deglución, así que no era un problema oral, era faringio, que de su dicción había trastorno de la dicción, sí había un poco de debilidad de los músculos y su voz era algo nasal, gran parte porque el sello palatino no ocurría, trataba de beber un poco de agua y tenía mucha dificultad con esto. Entonces la manera de evaluar esto es que hacemos una inspección de orofaringe buscando residuos, podemos palpar el ascenso laringio para ver si asciende la laringe, también podemos auscultar el epigastrio y hacer un poco de movimiento, podemos darle un trago de agua y ver cuánto tarda en bajar. Estas son herramientas sencillas, hay herramientas sofisticadas que también nos pueden ayudar. Podemos intentar deglución seca o húmeda, en otros pacientes podemos usar galletas secas para buscarlo y ver la facilidad con la que pueden deglutir. ¿Cuánto tiempo tardan en deglutirlo? Debemos ver tos inducida por deglución u otras aclaración repetida de la garganta. ¿Qué de la dicción y de la voz? Si alguien reporta una dicción apagada o tenemos que pensar en problemas de cuerdas vocales o una tos muy débil, habría obviamente algún problema de neuromuscular o de sistema nervioso central. Se retienen secreciones y este médico que vino a vernos claramente tenía secreciones retenidas, además de el habla no claro y que reflejaba músculos débiles y falta de coordinación. Reconocimos que realmente estaba sufriendo una embolia en ese momento y tuvimos que mandarlo con un neurólogo en urgencias y encontraron estenosis central de la arteria y fue admitido a cuidados intensivos neurológicos y se le dieron agentes anticoagulantes porque era una embolia en progreso esencialmente y tuvo una gradual recuperación a lo largo de 5 días, pero se quedó con cierta medida de disfagia y cuando hicimos una deglución de bario dinámico mostraba cierta penetración, no aspiración, y había bario en el área de la faringe. Así que si vemos la prevalencia de disfagia neurogénica, el grueso de esto claramente es accidente vascular cerebral, pero hay otras condiciones como Parkinson y esclerosis múltiple y otros que constituyen todo el espectro de disfagia neurogénica. Tradicionalmente, fuera de tratar de prevenirlo con TPA y otros agentes, damos tratamiento, rehabilitación para tratar de mejorarlo, pero estas placas con bario, donde se ve en la primera imagen, tiene un síndrome de Plummer-Vinson, el segundo es cricofaringio y este es un espasmo esofágico. Así que en términos de cómo manejar a estos pacientes, podemos hacer algo nuevo, novedoso o mejor para mejorar la disfagia neurogénica. Creo que el doctor Schaffenhange, un grupo en Manchester y otros grupos europeos han sido realmente pioneros en nuevas técnicas. Y esta técnica aquí lo que están haciendo es que están colocando una sonda eléctrica sencilla en la faringe y luego estimulan esto secuencialmente y están tratando de registrar la actividad cerebral y están tratando de ver si pueden mejorar la disfagia y la deglución. Usan el estímulo eléctrico repetido y lo que pueden ver cuando tratan de marcar a estos individuos antes y después de estimulación, hay mayor activación del área
área del cerebro, mostrando que realmente se puede inducir mejoras en la función cortical. Han procedido a hacer un estudio prospectivo y pueden ver que hicieron una estimulación de activa faríngea en pacientes con disfagia, cambio activo con estimulación activa y con el falso no. Claramente muestra que sí podemos hacer cosas aún en presencia de daño neurológico, y esto es la gráfica de seguimiento mostrando que el tiempo para descarga era significativamente menor en el grupo que tenía la estimulación faríngea activa en comparación con el grupo que tuvo la estimulación falsa, y también mostraron mejora significativa en la función. Otra medida recientemente utilizada es lo que se llama estimulación transcraneal magnética. Esencialmente aplicamos esta bobina a áreas específicas del cerebro, y el paciente con ABC lo aplican al hemisferio donde no hay embolia. Es un método de tratar de rejuvenecer y mejorar la función en el lado opuesto para que compense la falta de función en la área dañada. Así que aplicaron esta estimulación transcraneal repetida en su estudio, en otro estudio, y de nuevo podemos ver que ha habido mejora significativa en la función neurológica hasta 2 meses después del tratamiento, mientras que hay muy poco cambio en los que reciben una terapia falsa. Así que creo que hay buenas modalidades nuevas que están surgiendo que creo que podemos utilizar y idealmente tratar de ayudar a estos pacientes. Vamos a pasar al lado de gastrointestinal. Endoscópicamente casi todos ustedes han hecho esto y han visto pacientes con disfagia, y estamos de acuerdo que este es con mucho una de las mejores pruebas para detectar cambios en el esófago, no tanto el área orofaringeo sino en el esófago, y podemos identificar varias anomalías, y también nos provee una oportunidad de biopsiar el esófago por estenosis péptica o enfermedad neoplásica, o para enfermedades infecciosas en pacientes comprometidos, y identificar incluso pacientes con acalasia, aunque la señal que se usa no es el mejor. Aquí hay ejemplos que creo que todos conocen: enfermos con esofagitis péptica, estenosis, anillo de Schatzky, cáncer, cándida, esofagitis. Esta es una hernia grande paraesofágica y una paciente, el último, con acalasia, con un esófago muy espástico y retención de alimento. Solo para señalar que especialmente los que están, los asistentes en el público tienen que aprender a identificar endoscópicamente, no el mejor método, pero hay que poner algo de atención a una persona con un esófago dilatado, con secreciones retenidas. Al pasar el hilio y encontramos un poco a poco resistencia, siempre podemos vencer esa resistencia si aprendemos a reconocerlo. Es una señal muy sencilla endoscópica, la señal de bomba para identificar acalasia. La otra muestra los surcos de la esofagitis eosinofílica, que también se omite muy frecuentemente por los endoscopistas, porque en su prisa por llegar al esófago, estos surcos pueden ser muy sutiles a veces y se les escapan. Así que en términos de evaluación de pacientes con disfagia, pirosis y regurgitación y dolor torácico, ¿cuáles son todas las pruebas? Ya las he mencionado brevemente. Tenemos evaluación manométrica, particularmente topografía de alta resolución de presión esofágica, ha sido muy significativa, además de pruebas de pH en 48 horas. No voy a hablar de acalasia, pero solo para mencionar que la disfagia es con mucho la manifestación más común de acalasia, sólidos hasta el 98%, líquidos hasta 69%, y también los pacientes con acalasia reportan regurgitación, dolor torácico y pirosis. Pero lo que quiero compartir con ustedes es este caso interesante que incluye algunas de las facetas que tendemos a ver, aunque un poco complejo. Es una dama de 72 años con disfagia, tenía pirosis intermitente por 4 meses junto con disfagia de sólidos más que con líquidos, tenía náusea y regurgitación, pérdida de 5 kilos, y tenía distensión y gas y constipación, el típico problema de motilidad con el reflujo que vemos.
un antecedente largo de ERGE por 15 años y hace como 6 años una fundiplicación Nissen que salió mal y se repitió 2 veces en 6 meses, pero luego estuvo bien por varios años sin problema y tuvo que tomar PPI 2 veces al día y también tenía arteritis Takayasu, así que tenía varios problemas de comorbilidad, pero quiero hablar del uso potencial de topografía de presión como una herramienta. El resto de la evaluación no tenía nada importante, se le hizo un TAC por algunos de los síntomas como náusea persistente para ver si había una causa cerebral y tenía antecedente de una endoscopía que realmente los endoscopistas dijeron que solo había gastritis no erosiva y los endoscopistas comentaron que el Nissen estaba intacto. En el esofagograma también sugería que el Nissen estaba intacto, pero estrechamiento leve distalmente y algo de vaciamiento gástrico tardío. Esta es la vista manométrica de la topografía especial y cuando el paciente inicia la deglución parece que no hay onda de deglución que impulsa, pero realísticamente no podemos comentar más basado en esta vista que realmente nos indica lo limitado que son la manometría convencional y así estábamos estudiando la manometría por muchos años. El mismo paciente ahora cuando hacemos sus degluciones en la posición sentada inicia la deglución y este es la esfínter superior. Para los que no han visto este trazo hay una onda pequeña de deglución, pero realmente nada sucede después de esto y hay un poco de fenómeno de cavidad común. Se ven muy claramente 2 bandas de presión, claramente solo debe haber uno, así que este tiene una hernia hiatal y esto es lo que parece probablemente una banda muy estrecha, muy rígida, donde se dice el Nissen segunda o tercera vez y esta es la función de Helios, pero hay cierta limitación para decir si hay pulsión de bolo aquí o si hay problema, pero cuando agregamos impedancia ahora podemos ver mucho más claramente que el bolo se retiene muy bien por encima del ileus y este esófago no está impulsando. Lo que también vemos es que hay retención del bolo dentro de la hernia hiatal porque hay una estrecha esfínter aquí, así que tiene problemas con el esófago, un poco con ileus, pero más importantemente con la fundiplicación muy estrecha. Este tipo de información estoy seguro que Pedro les va a hablar más acerca de esto en su presentación acerca de casos complicados. Así que tenía un slip Nissen que tenía obstrucción mecánica y funcional del esófago y un LS hipertensivo, pero para la peristalsis había falla esofágica. Así que cuando vemos un paciente con disfagia, claramente si queremos distinguir entre orofaringeo o esofágico, si es orofaringeo la gente está más equipada para tratar con esto, al menos en mi práctica, pero si es esofágico entonces los gastroenterólogos y los cirujanos. Voy a pasar unos 2 o 3 minutos para concluir la plática. Muy brevemente, el reflujo ácido, reflujo biliar, hipersensibilidad, espasmo y psicológico. En un estudio prospectivo que hicimos, tomamos 340 pacientes con dolor torácico esofágico no explicado, 19% no había fuente y en este grupo pueden ver que esta motilidad era muy pequeño, como 6%, la calasia era 2%, con endoscopía 14% fueron identificados como anormales, 28% tenía con pH, tenían reflujo esofágico y pudimos identificar algunos con esofágico hipersensible. En cuanto a dolor torácico esofágico, ese es un trabajo recién publicado y algunos conocen esta revisión sistemática y lo que pueden ver para ERGE, muy buenos tratamientos con categoría A, omeprazol y lansoprazol. Para trastornos de motilidad espástica se han probado varios tratamientos, nefedipina, diltiazem, botox, todos tienen bajo grado de recomendación para hipersensibilidad esofágica, antidepresivos a bajo dosis, imipramina, sertralina, teofilina, controles randomizados, bajos números y buena evidencia, terapias de conducta y miotomía esofágica. Tiene muy pobres evidencias. En el paciente que se presenta con dolor torácico recurrente, la meta es excluir enfermedad cardíaca
cardíaca, podemos usar terapia antirreflujo. Si no hay mejora después de terapia de bomba de protones, podemos considerar manometría y prueba de pH. Podemos identificar a los que son positivos y si son ERG negativos, tenemos que considerar presensibilidad esofágica y hacer la prueba de balón de esofágica de distensión. Si son hipersensibles, yo diría considerar la teofilina o a bajas dosis, 100 o 250 miligramos 2 veces al día, o podemos dar una prueba de antidepresivos. Si mejoran bien y si no mejoran con teofilina, pueden considerar antidepresivos. Si así no mejoran, yo los referiría para evaluación psicológica. En cuanto a trastornos motores dispásticos, usamos nitratos y bloqueadores en pequeñas cantidades. Los beneficios no son tan buenos como en algunos estudios, pero lo probamos en terapia antirreflujo, basado en el hecho de que varios pacientes tienden a tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, así que puede haber razones para tratarlos con antidepresivos, pueden ser útiles. Finalmente, algo acerca de displasia, neumonía por aspiración, desnutrición, deshidratación, incapacidad para deglutir medicamentos, depresión y problemas psicosociales. Y en cuanto a nutrición, todos ustedes están entrenados y usan PEG como puente importante mientras pueden deglutir, pero hay que reconocer que PEG tiene complicaciones importantes, incluyendo algo de morbilidad y mortalidad que debemos de abordar. Debo de concluir diciendo que la disfagia es un problema clínico muy común, pero hay un traslape importante entre trastornos orofaringeos y esofágicos, y los antecedentes, la evaluación clínica y pruebas como los que hemos mencionado pueden ser útiles. Los trastornos de motilidad son muy comunes en este grupo, y topografía de alta resolución, de manometría, topografía de impedancia puede proveer información muy útil, como ilustré en el caso del ejemplo. Todos han oído ya de esofagitis eosinofílica. La evaluación detallada es importante. El manejo de esta condición es un reto todavía. El doctor Curtis y el doctor Montelfina han elaborado buenas definiciones de este grupo y espero oír su presentación. 2/3 partes de los pacientes pueden ser ayudados con cambios de estilo de vida y cirugía, pero el mensaje clave que les quiero dejar es que necesitan un equipo integrado para manejar estos pacientes. No podemos manejar los pacientes de disfagia aislados. Necesitamos un equipo de gastroenterólogos, cirujanos, orofaringeos, otorrinos y radiólogos y neurólogos. Esta es la clave que conduce a evaluación adecuada y a manejo adecuado de los pacientes. Gracias.